Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia a este taller sobre garantía y cambio climático, que como ya se reflejó en el ETI, se le considera hoy uno de los temas más importantes en la planificación, sobre todo por su afección a la gestión de los recursos hídricos. Para aquellos que no me conocen, soy David González, técnico de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En primer lugar, recordaros que este taller se está grabando y también felicitaros a todos porque está lloviendo y nos hace falta. Muchos de vosotros ya habéis participado en otros talleres online que hemos realizado durante este ciclo de planificación. Os voy a recordar un poco cómo es la dinámica que vamos a realizar. En primer lugar, realizaré una presentación para contextualizar el borrador del plan, en concreto los temas de garantía y cambio climático que se abordan en el mismo. Posteriormente, los miembros de la empresa 21 Sostenible, José Luis y Óscar, van a presentar el proceso de participación pública y la dinámica participativa. A continuación, se crearán unos grupos reducidos de debate, donde se definirán las propuestas y mejoras concretas a proponer en el plan y finalmente se realizará una puesta en común entre todos, ¿vale? Indicaros también que este taller, aparte de que se está grabando, se realizará un informe resumen con el resumen y las conclusiones del taller, que se colgará en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como ya se han colgado los informes de los talleres anteriores que se hicieron en el esquema provisional de temas importantes, y se dará publicidad del mismo a través de las redes sociales del organismo y para que estéis al tanto de ello. Sí es verdad que os pedimos un poco de paciencia con este tema de los informes y de los vídeos que se cuelgan en la web, porque en las próximas semanas vamos a realizar prácticamente un taller semanal. Algunas semanas serán incluso 2 talleres, por lo que nos lleva un poco más de tiempo colgar estos informes, ¿vale? Sin más, voy a empezar con la presentación. Garantía y cambio climático en el plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir. Los temas a tratar son los que van apareciendo a continuación. Primero, una introducción, la cuantificación de los recursos hídricos que se hace en el plan hidrológico, la evolución y las perspectivas del cambio climático en nuestra demarcación, cuáles son los efectos que están previstos y que en muchos casos ya están siendo patentes, y cuáles son las medidas, tanto específicas como normativas, que incluye el plan para resolver estos problemas. Como muchos ya conocéis, la planificación hidrológica es un proceso iterativo que se desarrolla en ciclos de 6 años. En los años 2018-2019 salieron a consulta pública los documentos iniciales. Posteriormente, el esquema de temas importantes, que estuvo en consulta pública hasta el 30 de octubre del 2020, fue informado favorablemente por el Consejo del Agua de la demarcación el 18 de diciembre del año 2020. Y la propuesta de proyecto de plan hidrológico se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la información pública el 22 de junio de este año, y que estará en consulta pública durante 6 meses hasta el 22 de diciembre, y que se espera que entre en vigor, si todo va bien, durante el primer semestre del año 2022. Aquí veis la fecha más importantes de la consulta pública, ¿vale? Y la memoria del plan. Indicaros que los documentos se pueden consultar en la web de la Confederación. Ahí tenéis el enlace. Dentro de la web, en el marco legal, planes hidrológicos, demarcación del Guadalquivir en este caso, y tercer ciclo de planificación. Y dentro del tercer ciclo, en consulta pública, os podéis cargar los documentos del plan. También indicaros que está el correo de participación, donde podéis hacer vuestra consulta, hacer llegar cualquier aportación que tengáis y que os atenderemos a través del mismo. Entrando ya en la temática del taller, he puesto aquí un extracto de una canción de Raimón que hablaba sobre la lluvia, que en su país la lluvia no sabía llover, ¿no? Unas veces llovía mucho y había inundaciones, otras veces llovía poco y había sequía, ¿no? También a modo de ilustración, esas 2 imágenes que están en el Alto Guadiana menor. Entre esas 2 imágenes hay unos 40 kilómetros de distancia en línea recta, ¿vale? Y hay que decir, también hay que poner en contexto que en mayo de este año se aprobó
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que por primera vez en la legislación española incluye un artículo específico de consideración del cambio climático en la gestión del agua y la planificación. No he reproducido el artículo completo, pero bueno, más adelante también vamos a volver sobre el mismo. Los recursos hídricos en la demarcación. Según los datos que se usan en el plan, basado sobre todo en el modelo de simulación SIMPA del Centro de Estudio Hidrográfico del CEDE, la aportación media anual estaría depende de la serie que usemos, entre 7.500 y 6.900 hectómetros cúbicos anuales. La serie de referencia del plan sería la serie corta, que va desde el año 80 hasta el año 2018, y en esa serie ya respecto al segundo ciclo hay una disminución de los recursos hídricos cuantificados. La recarga de las aguas subterráneas asciende a 2.852 hectómetros anuales en este ciclo de planificación, basados también en el modelo SIMPA y en otros estudios que está realizando la Confederación y el Instituto Geológico Minero de España. ¿Vale? Aquí vemos una gráfica con los datos del modelo. Deciros también que todos los datos de este modelo están regionalizados a nivel de toda la península y que se pueden consultar en la web del Ministerio, se pueden descargar los datos y demás. Entonces, aquí vemos como en la gráfica de aportaciones y precipitación, en principio no se observaría una disminución de la precipitación ni de las aportaciones, pero en el caso de la temperatura sí se observa claramente que a partir sobre todo de los años 90, la temperatura media de la cuenca siempre está por encima de los 16 grados, ¿no? Entonces, tenemos cada vez menos años frescos. Y lo que sí se observa claramente en esta gráfica es que hay un aumento de la variabilidad, sobre todo en el caso de las aportaciones, pero también el de la precipitación, y una disminución de la variabilidad en la temperatura, es decir, que cada vez tendremos menos años frescos. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo lo define las Naciones Unidas el cambio climático? Pues sería el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Estos efectos del cambio climático son sobre el agua, los ecosistemas acuáticos y las actividades económicas son evidentes y son progresivos, ¿vale? Estos efectos se pueden catalogar en tres grupos. El primero de ellos sería los efectos sobre las variables hidrometeorológicas que determinan el balance hídrico de la cuenca. En particular se espera, como he dicho anteriormente, una reducción general de las correntías y un incremento de los episodios extremos, sobre todo sequías e inundaciones, con una repercusión lógica que eso tendrá sobre la calidad de las aguas, ¿no? Otro de los efectos sería sobre los ecosistemas. Ese incremento de la temperatura que ya estamos observando afectará a las condiciones de referencia y a la ecología de las distintas especies. Y eso también tendrá también el aumento de la temperatura un efecto sobre el nivel del mar, con diversos efectos geomorfológicos en la costa y en el estuario del Guadalquivir. Y por último, serían los efectos sobre el sistema económico, ya que se podrán ver afectados tanto los recursos disponibles como su garantía, como vamos a ver a continuación. Y así también se verían afectadas las condiciones de vertido. Por primera vez en este ciclo de planificación, el plan incorpora un anejo específico sobre cambio climático en la cuenca, que es el anejo 15. Ahí tenéis el índice del anejo, en el que se van describiendo cada uno de estos efectos que hemos visto anteriormente, sobre los recursos hídricos, sobre la sequía y sobre las inundaciones, sobre los ecosistemas, sobre los usos y sobre la costa y el estuario. Deciros que estos estudios, este anejo, se basa en los estudios que ha realizado el Centro de Estudios y Experimentación del SEDE, ¿no? En su informe de evaluación del cambio climático, los recursos hídricos y sequías en España, que se basa a su vez en los escenarios de emisiones del quinto informe de IPCC. Recordaros que este quinto informe es de 2013 y que en agosto de este año ha salido el sexto informe, donde ya también se hacen más patentes los efectos del cambio climático
y hay una serie de documentación bastante interesante que no se incorpora al plan porque ya está en información pública sobre cómo va a afectar eso a las temperaturas, a la disminución de las precipitaciones en distintos puntos del planeta. En ese informe, del quinto informe, hay una serie de escenarios de representación representativos sobre las concentraciones de CO2 en la atmósfera y en base a los estudios y a los análisis que ha hecho tanto la Oficina de Cambio Climático como AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, se ha optado por utilizar los escenarios 4.5 y 8.5. El escenario 4.5 sería un escenario de estabilidad en las emisiones, en la concentración de CO2 en la atmósfera, y el escenario 8.5 sería un escenario creciente de concentración. Hay que decir que en el escenario 4.5 sería un escenario estable, óptimo, ¿no? Y el 8.5 es el escenario de referencia que se ha utilizado para los cálculos del plan hidrológico porque según los últimos resultados de los distintos informes estamos más cerca de ese escenario que del 4.5. En base a estos análisis, este estudio que ha hecho el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDE, se han calculado los porcentajes de cambio de las aportaciones en el año 2039 para todas las demarcaciones, y cada demarcación lo que ha hecho es un análisis a nivel de detalles de su cuenca sobre la serie del año 1940 al 2005-2006, que es la serie que mejor refleja la situación hidrológica natural. Se ha observado que a partir del año 2005-2006 ya se empieza a ser patente los efectos del cambio climático, y por eso se ha cortado la serie hasta ese año hidrológico. Esos estudios, estos análisis dan resultado a una serie de planos y de figuras que se han presentado en el plan. Este sería, por ejemplo, los porcentajes de reducción por cada una de las unidades territoriales de sequía que se incluyen en el plan. Y el resultado, en conjunto de la cuenca, nos daría unas reducciones de las aportaciones naturales de un 4% si escogemos el escenario optimista, el 4.5, y una reducción de un 9% de las aportaciones en el escenario de referencia, que es el 8.5. Pasaríamos de una cuantificación de recursos de 6.928 hectómetros actuales a 6.620 con un escenario, a 6.284 con otro escenario. Este mismo análisis se ha realizado para el análisis de la recarga de las masas de agua subterránea, que en este caso daría una reducción de la recarga en un 10% en el escenario 4.5 y hasta el 18% en el escenario 8.5. Otro de los efectos que tiene el cambio climático sería sobre los fenómenos extremos. Estos fenómenos, tanto sequía como inundaciones, se estudian más específicamente y con mayor desarrollo en los planes en el caso de la sequía, el plan especial de sequía, y en el caso de las inundaciones, el plan de gestión de inundación, que está ahora mismo también en información pública. O sea, que tampoco me voy a meter mucho en ello, pero lo que ya todo el mundo estábamos escuchando en la noticia, cada vez tendremos más sequía y serán más intensas, y también cada vez tendremos más periodos de inundación y cada vez esos periodos serán más intensos. En el plan, por ejemplo, de gestión de riesgo de inundación, que ahora se encuentra en información pública, pues se delimitan unas zonas donde esos incrementos serán más probables. Otro de los efectos que se ha estudiado en base a unos estudios realizados por un convenio entre el Ministerio y la Universidad Politécnica de Valencia es el estudio sobre los ecosistemas, ¿no? Se han determinado unos mapas de peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático. En el anejo 15, como ya he dicho, está documentada todos estos mapas y todos estos análisis, ¿vale? Como conclusión hay que decir que el escenario de cambio climático indica que un aumento progresivo de la temperatura del agua en la cuenca, y eso llevará consigo una reducción del hábitat potencial útil de las especies más exigentes al oxígeno disuelto en el agua, y que también aquellas especies que son dependientes de ecosistemas de aguas frías, por ejemplo, como la trucha, ¿no?
Otro de los efectos que se estudian son los efectos sobre el sistema económico. Aquí vemos una tabla con la evolución del déficit de las aguas reguladas por cada sistema, ¿vale? El déficit sería cuál es la brecha, que es lo que los hectómetros que nos harían falta hasta alcanzar los niveles de garantías previstas en la instrucción de planificación hidrológica. Se observa en la tabla que ha habido una disminución de ese déficit entre el año 2007 hasta el año 2021. Hemos pasado de 646 hectómetros a 201 hectómetros que se han cuantificado en el plan que está actualmente en borrador, consulta pública. Esto se debe tanto al ahorro producido por los distintos usuarios, modernización de regadío, mejoras en la infraestructura, así como también la incorporación de nuevas infraestructuras de regulación en la cuenca. Se espera que en el año 2027, perdón, he dicho antes hasta 201 hectómetros, no son hasta 198, y en el año 2027 se espera que aumente ligeramente ese déficit hasta 201 hectómetros, fundamentalmente debido a la incorporación de 20 hectómetros de aguas regeneradas que se otorgarán con criterios de tipo social y ambiental, y aplicando esa reducción de aportaciones que hemos visto antes al consumo al que tenemos actualmente, pues hemos visto que habrá un aumento del déficit que subiría hasta 280 hectómetros con el escenario 4.5 y hasta 332 hectómetros en el escenario 0.85. También se ha calculado cuánto habría que reducir la demanda de agua en la cuenca para alcanzar los objetivos ambientales que están propuestos en el plan a 2027, y eso aún así el déficit aumentaría un poco también con respecto al previsto en 2021. ¿Cuáles son las medidas que propone el plan hidrológico o el borrador del plan hidrológico para paliar estos efectos del cambio climático? Por un lado hablaríamos de dos tipos de medidas. Por un lado estarían las medidas específicas, que son actuaciones específicas. Hay que decir que el programa de medidas solo recoge actuaciones que tienen inversión en el periodo 2022-2027 y que tienen una autoridad competente asignada. Es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha encargado, a través del Comité de Autoridades Competentes, que todas las administraciones competentes involucradas conocen y asumen el paquete de medidas que está asignado en este plan hidrológico. Y por otro lado estarían otras medidas que no son actuaciones específicas, que son más generales, que serían los instrumentos normativos, que los que conocemos comúnmente como las normativas del plan, ¿no? Que debido a su naturaleza jurídica, esta parte del plan se publica en el Boletín Oficial del Estado, anexa al Real Decreto de aprobación de los planes, y que incluye una serie de disposiciones normativas, además de unos anexos. En cuanto a las medidas específicas, el programa de medidas incluye 789 medidas. La tipología de medidas que alcanza mayor número, en este caso serían las medidas de reducción de la contaminación puntual. Seguimos teniendo en esta cuenca un déficit en depuración bastante importante, y esto supone un 62% del total del programa de medidas. En estos gráficos vemos la distribución de medidas por grupo la distribución de las inversiones por grupo de medidas o por administraciones competentes. El 53% del programa de medidas serían actuaciones con objeto de conseguir o alcanzar y mantener los objetivos ambientales, y un 31% sería medidas de sobreabastecimiento y regadío. En cuanto a la distribución de autoridades competentes, prácticamente se reparten un tercio del programa de medidas entre las entidades locales, por ese importante déficit que tenemos en depuración, la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por otro lado, la Administración General de Estado, que incluye tanto la Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como las sociedades estatales. Medidas específicas sobre el cambio climático, pues podemos hablar de varias, ¿no? Por un lado estarían las medidas de reducción por la presión de extracción de agua, que se incluyen 38 medidas,
que representa el 25% o el 26% aproximadamente de la inversión total planificada. Esta medida, además de favorecer el cumplimiento de los objetivos ambientales, supone una mejora de la garantía y la adaptación al cambio climático de los usos. Algunas de estas medidas serían medidas de eficiencia en el uso agrícola y medidas de mejora de la eficiencia de la red de distribución de uso urbano. Por otro lado, estarían las medidas relacionadas con la mejora y conservación de los ecosistemas. Hay 35 medidas incluidas en el programa de medidas, lo que representa un 1,6% de la inversión total. Y estas medidas, además de favorecer, por supuesto, el cumplimiento de los objetivos ambientales, suponen también una mejor adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Tenemos medidas de reducción de las progresiones morfológicas, tanto mejora las condiciones morfológicas longitudinales como restauración de riberas, medidas de reducción de las presiones hidrológicas y también medidas de conservación y mejora de los ecosistemas, que son actuaciones sobre todo de protección de especies amenazadas y prevención y control de especies exóticas invasoras. Por otro lado, tendríamos medidas de incremento de los recursos disponibles. Hay 32 medidas con un 13,25% de la inversión total planificada. Y entre estas medidas se encuentran todos los planes de seguridad de las infraestructuras, adecuación y mejora de las infraestructuras existentes, una medida específica sobre el recrecimiento del embalse del Agrio, medidas de reutilización, medidas de recarga de acuíferos y medidas de interconexión entre sistemas para mejorar la garantía, aumentar la garantía de los distintos sistemas. Y por último, hay que hablar de una medida específica que se ha incluido en base a este artículo 19 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que sería un estudio específico de adaptación a los efectos del cambio climático en la demarcación. Se ha incorporado en el programa de medidas con 400.000 euros, ¿vale? Y este plan de adaptación al cambio climático deberá analizar los siguientes aspectos. Por un lado, los escenarios climáticos e hidrológicos que recomienda la Oficina Española de Cambio Climático, incorporando tanto la variabilidad espacial como la distribución temporal. La identificación y análisis de los impactos a nivel de exposición, vulnerabilidad, ecosistemas terrestres y acuáticos, las actividades socioeconómicas de la demarcación, y también medidas de adaptación que disminuyan la exposición y la vulnerabilidad al cambio climático. Todo esto en un marco de una evaluación continua del riesgo. Hay que decir que ya en este anejo 15 ya se incorpora un esbozo, un pequeño esbozo de lo que sería este plan de adaptación de cambio climático, pero que se tendrá que desarrollar y para eso se ha incluido en el programa de medidas un presupuesto específico. En relación a las medidas de carácter normativo, pues bueno, hay que decir que la falta de garantía existente en el Guadalquivir no tiene soluciones mágicas, ¿no? Porque se trata de una demanda consolidada que supera los recursos disponibles. Desde el año 2005 hay un criterio restrictivo en el otorgamiento de nuevas concesiones de riego, excepto aquellas que ya estuvieran planificadas, ¿vale? Esto se ha ido ampliando, este criterio restrictivo se ha ido ampliando en los distintos planes posteriores. Ya en el año 2013 se incorporó el artículo 22, en el plan actual el vigente también es un artículo específico, ¿vale? Y en el borrador de plan hidrológico se expresa en términos similares en su artículo 16 en todos los sistemas de explotación. También se ha incorporado otra medida específica sobre la renovación de las concesiones, ¿vale? En aquellas masas de agua subterráneas que no alcanzan el buen estado cuantitativo, las dotaciones no podrán superar el 67% de los valores previstos en el plan. Hay que decir que esta política del incremento del regadío y el estricto control existente constituye la piedra angular de la planificación del Guadalquivir y como tal debe mantenerse. Sobre el control estricto, mostraros aquí algunas imágenes de los distintos estudios y análisis que se realiza en el organismo mediante técnicas de teledetección para un control del regadío, que se realiza tanto en la corona forestal de Doñana, en todas las masas de agua de Doñana, el tema del arroz, también en el Alto Guadiana Menor se están empezando a hacer estudios que hacemos mensualmente sobre los cultivos. A modo de resumen, indicaros que los efectos del cambio climático cada vez son más apreciables, como hemos visto en la presentación, y se indica en el plan hidrológico.
se prevé una disminución de los recursos entre el 4 y el 9% de las aportaciones de aguas superficiales y entre el 10 y el 18% de la recarga de las masas de agua. Esto tendrá unos efectos sobre los ecosistemas, sobre los usos y sobre los fenómenos extremos y también sobre la calidad del agua, y que el plan incorpora tanto medidas específicas con inversión y autoridad competente y también medidas normativas, que sería en este caso sobre todo el no incremento del regadío y el control del existente. Muchas gracias por su atención. Ahora paso el turno a Óscar, ¿vale? Y a José Luis, que va a presentaros la dinámica participativa del taller. Y nada, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Hola, buenos días. Soy Óscar Montouto, de la asistencia técnica del proceso de participación pública de los planes hidrológicos de todas las demarcaciones hidrográficas, que junto con José Luis Justos vamos a continuar en esta última etapa del ciclo de planificación. Ya estuvimos con los ETIs y ahora con la propuesta de proyecto de plan hidrológico. Bueno, David ha contado, pues nos encontramos en el primer taller telemático que se va a hacer sobre este proceso de participación pública. Va a haber 4 talleres virtuales mediante esta misma plataforma, donde van a ser talleres temáticos, y luego se van a realizar un total de 8 talleres territoriales repartidos por diferentes lugares de la demarcación, en el que se va un poco a debatir, intentar recoger todas las aportaciones, propuestas, observaciones y sugerencias que tengan que ver con el plan, con la propuesta de plan que se ha salido a consulta pública. Para los que ya estuvisteis el año pasado y participasteis en alguna de estas jornadas, la dinámica va a ser muy similar. Primero va a haber una parte expositiva, como la que ha hecho David, donde contextualiza un poco el marco en el que vamos a debatir. Después vamos a plantear una serie de objetivos para el debate que vienen un poco a servir, digamos, de guión para orientar el trabajo participativo. Como hoy somos cerca de 20 personas, lo que vamos a realizar son 2 grupos reducidos para el debate, es decir, nos van a separar automáticamente, de forma que, bueno, pues José Luis y yo estaremos dinamizando cada uno de esos grupos y después todos volveremos a estar metidos en una puesta en común, por así decirlo, para compartir las aportaciones que tendremos todos. Creo que por aquí hay más de un representante de una determinada entidad, entonces sí que rogaríamos que las intervenciones, bueno, pues para no monopolizar el debate, pues que puedan ser intervenciones realizadas en representación de una misma entidad por una sola persona. En base a no tener que repetir las distintas aportaciones y, bueno, hacer un poco más dinámico el debate. Deciros que todas las aportaciones que aquí se recojan hoy van a tener la misma validez que cualquier tipo de aportación que se envíen al buzón electrónico de participación que ha puesto a disposición la Oficina de Planificación Hidrológica. Y, por supuesto, la misma validez que cualquier otra aportación, propuesta, observación o sugerencia que se emita a través de registro en todos sus formatos, electrónico o presencial, en la Confederación. El resultado de la reunión de hoy será una tabla con todas las aportaciones recogidas y orientadas por objetivos para el debate que pasaré ahora a exponeros y que, bueno, formarán parte, digamos, del resumen de lo acontecido hoy. Y por último, indicaros, antes de pasar a presentaros los temas sobre los objetivos sobre los que vamos a debatir, recordar que al final del taller colgaremos en el chat un cuestionario de evaluación de satisfacción de la jornada de hoy, muy sencillito, para que lo haya rellenado alguna vez con preguntas cerradas. No tardaréis ni más de 2 minutos en poder cumplimentarlo y que, como siempre decimos, nos ayudará a mejorar. Voy a compartir pantalla para presentar los objetivos. Bueno, espero que se vea, si no, pues me lo planteáis. A ver si esto se hace un poquito más grande y si no, lo dejamos aquí. Venga, ya está. Bueno, David nos ha venido... A ver,
David nos ha venido contando, digamos, las medidas que se plantean para estos temas de garantía y cambio climático desde el punto de vista normativo y desde medidas específicas. Aquí esto es un enunciamiento, son enunciados sobre ese tipo de medidas que las hemos querido agrupar para poder orientar el debate en distintos grupos por tipología de medidas. En total hay 5 aspectos. El primero tiene que ver con la reducción de la presión por la extracción de agua y ahí se están planteando 2 paquetes de medidas, medidas de eficiencia en el uso agrícola y medidas de mejora de la eficiencia en las redes de distribución de uso urbano. Eso es una de las cuestiones sobre la que queremos también recoger vuestras aportaciones y cómo creéis o qué tipos de medidas se podrían llevar a cabo para reducir la presión por la extracción de agua. En el segundo paquete de medidas está la mejora y conservación de los ecosistemas acuáticos, donde queremos debatir y trabajar en medidas de reducción de presiones morfológicas por un lado, de reducción de presiones hidrológicas y en medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los sistemas acuáticos. En un tercer bloque de medidas que tiene que ver con el incremento de los recursos disponibles, queremos un poco ver vuestra opinión que tenga que ver, por un lado, con un plan de seguridad, adecuación y mejora de las infraestructuras existentes, la posibilidad de un recrecimiento del embalse del Agrio para almacenar más agua, la reutilización de los recursos acuáticos, la recarga de acuíferos y la posibilidad de una interconexión entre diferentes sistemas, en concreto Rumblar, Baza, etc. A nivel general, se está también planteando otro bloque de medidas que tiene que ver con un plan de adaptación al cambio climático en la demarcación de Guadalquivir, que contemple, por un lado, escenarios climáticos hidrológicos con la variabilidad espacial y la distribución temporal, la identificación y análisis de impactos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y sobre también las actividades socioeconómicas que existen en la demarcación. Y después de esa identificación, qué medidas de adaptación podían disminuir la exposición y la vulnerabilidad en el marco de una evaluación de riesgo. Esto es un proyecto general nacional que se va a ir llevando a cabo en todas las demarcaciones. ¿Cómo podremos o cómo se os ocurre que podríamos adaptar este plan a la casuística y al contexto que se tiene en la demarcación de Guadalquivir? Y por último, un paquete de medidas normativas donde lo que prima es un criterio restrictivo en el otorgamiento de nuevas concesiones de regadío en todos los sistemas de explotación de la cuenca, que hay unas excepciones expresamente previstas y otras en las que se pueden realizar con un 45% de ahorro por modernización de concesiones ya existentes. Y en lo que tiene que ver con masas de agua subterránea, pues en la innovación de concesiones en mal estado cuantitativo, las dotaciones no podrán superar el 67% de los valores previstos. Bien, esto va a ser, digamos, la hoja de ruta sobre lo que podríamos debatir hoy. Evidentemente, creemos que contempla pues, todas las medidas que alberga el plan que tienen que ver con estos temas. Y si alguien, bueno, pues en algún momento quisiera debatir sobre otra cuestión, pues podríamos hacerlo en otro contexto. También un poco deciros que vamos a trabajar, como siempre, a través de una tabla, una pequeña plantilla de aportaciones, donde en cada grupo, tanto José Luis como yo, vamos a ir recogiendo de forma ordenada, mediante un turno de palabra, equilibrado y optimizado para que bueno, nos dé tiempo a participar entre todos, primero en grupos reducidos y después juntarnos todos en una puesta en común. Así que Lola, cuando quieras, nos vamos a los grupos. Bueno, buenos días a todos. Volvemos a encontrarnos aquí de nuevo. Como siempre suele ocurrir, no nos da tiempo a tocar todos los temas y vamos a intentar, si os parece, aquellas personas que en diferentes grupos, sobre todo en los últimos temas, se haya quedado un poco con ganas de realizar alguna aportación más que no salga aquí, pues sobre la marcha, cuando lleguemos a ese tema en concreto, lo podemos ir contemplando. Si te parece, podemos ir, José Luis, dando lectura tema por tema, desde el tema A hasta el final, y vale. Cada uno que vamos leyendo lo que ha salido en nuestro grupo, y tanto otras personas que estén leyendo esta aportación, pues quiero hacer alguna matización, alguna modificación, se puede incorporar sobre la marcha en la tabla. Entonces, empiezo yo, si os parece, voy a compartir pantalla. A ver.
Vale, aquí tengo la mía. Nosotros nos hemos quedado ahí en el plan de adaptación al cambio climático y el último tema también importante que había con las medidas normativas, pues nos gustaría al final, cuando llegue, realizar las aportaciones oportunas. Vale. Esto está aumentado para que lo podamos ver todos. Entiendo. Sí, a 150. Vale. Bueno, el primer tema que tenía que ver con la reducción de la presión por extracción de agua. Tenemos un primer apartado que tiene que ver con medidas de eficiencia en el uso agrícola. Aquí, por un lado, una de las propuestas, una de las demandas es culminar la modernización de las zonas regables pendientes incluidas en anteriores planes hidrológicos y que todavía no se han terminado de llevar a cabo. La revisión de las dotaciones de agua tiene que ser acorde con la nueva tecnología del regadío, porque va cambiando con el tiempo y no podemos estar con parámetros anteriores a la hora de estimar las dotaciones. El fomento del ahorro con la aplicación de un canon del regadío relacionado con el agua consumida y con las hectáreas de concesión. Es decir, cuanto más se consume, más se pague. La tarificación debe tener en cuenta ambos parámetros, tanto las hectáreas que se conceden como también el agua que se consume. Y bueno, otro aspecto es que la modernización tiene que ir con el objetivo de ahorro de los recursos hídricos, es decir, si la modernización del regadío nos da lugar a un ahorro en esos recursos hídricos, que esos recursos ahorrados retornen a la cuenca, ¿vale? Y que no se terminen perdiendo. El estricto control del volumen consumido, es decir, mediante una modificación de la tarificación y premiar el ahorro. Tenemos que saber qué es lo que se está gastando en regar y quién lo está consumiendo. La revisión de las hectáreas del regadío, tanto en el consumo como en la demanda, para poder adaptar a las nuevas concesiones a la realidad climática en la que nos vamos a ver inmersos. Entonces, en ese contexto climático, pues evidentemente no se puede seguir concediendo ni en superficie ni en cantidad el mismo agua, porque los recursos cada vez van a ser menores. La modernización y la eficiencia, aquí ha habido una contraposición, porque hay personas que opinan de una forma y otras lo contrario. La modernización y la eficiencia ha aumentado el estrés hídrico a escala del sistema de explotación y de cuenca. Ha aumentado el rendimiento agrícola y la productividad primaria con esa modernización y eficiencia, pero también el estrés hídrico. Sin embargo, por otro lado, como apunta aquí en el punto número 9, no es verdad que esto sea así y que, al contrario, que la modernización y la eficiencia ha reducido el estrés hídrico dentro de los sistemas de explotación. La utilización de cultivos y especies con menor requerimientos hídricos es otra de las opciones. A lo mejor hay un cambio de paradigma y una reflexión en lo que se ha cultivado siempre y poder cultivar y adaptar nuestros calendarios de cultivo y especies que cultivamos al contexto climático. Y fomentar, por otro lado, programas de ayuda al regante para introducir sistemas de riego más eficientes y el uso de especies de cultivo con menos requerimiento hídrico. Y en cuanto al apartado 2, que tiene que ver con la red de distribución de uso urbano, la eficiencia del abastecimiento de las poblaciones mediante una renovación de la red de distribución. Para eso se necesita un mayor esfuerzo en inversión, puesto que la competencia muchas veces está en entidades locales que no disponen de esos recursos. Por lo tanto, si queremos llevar esto a cabo, se tiene que llevar un compromiso entre las diferentes entidades competenciales que pueda dar lugar al éxito en la mejora de estas eficiencias. El plan debe revisar los objetivos de requerimientos, debe de revisar los requerimientos en cuanto al rendimiento de las redes de distribución y poder verificarlos. Es decir, los anteriores planes contemplaban unos requerimientos en el rendimiento de la red de distribución que no sabemos si se están cumpliendo, y por otro lado incrementar esos requerimientos, pero siempre tras conocer el rendimiento real y medio de la red de distribución. Muchas veces nos falta esa información para poder decidir pues cómo está funcionando esa red y por tanto qué requerimientos utilizar. Hay que calibrar también los costes para medianas y pequeñas poblaciones, que esto tiene que ver con el punto número 12, donde no son capaces de llevar a cabo o de implantar estas mejoras para que sus redes sean más eficientes. Por otro lado, también se contempla que se ha mejorado mucho en la reducción de las dotaciones urbanas, pero no tanto en los consumos ya facturados. Es decir, hay que entrar ahora, tenemos las redes mejoradas, pero falta mucho trabajo en la eficiencia en el consumo de los usuarios finales, tanto en cambios tecnológicos como en cambios culturales dentro de esa población, a través de una mayor concienciación ciudadana para reducir el consumo,
además de poder reducir las pérdidas. Bueno, dejo de compartir aquí. Si quieres, José Luis, continúas tú con este tema. Perdona, en cualquier momento, si alguien quiere hacer alguna aportación pues sobre cualquiera de estas propuestas, pues puede pedir la palabra y lo compartimos. Ha levantado la mano Leandro del Moral. Si quieres ir comentando, Leandro, en lo que voy compartiendo pantalla. Era una mínima aclaración a una de las últimas cosas. También en consumos facturados ha mejorado mucho, ha disminuido la dotación, también. En consumos facturados, por ejemplo, en Sevilla un 35% per cápita en los últimos 20 años. En consumos facturados. Bueno, el esfuerzo ha sido grande, hay margen para seguir haciéndolo, sencillamente. Yo lo modifico, lo matizo ahora. Vale, muchas gracias, Óscar. Gracias, Leandro. Pedro, creo que querías comentar también algo. Sí, yo dada la situación del déficit que tiene la cuenca, sí quiero en la medida de eficiencia del uso del agua, del uso agrícola, que se incluya como medida clave la potenciación de balsas en las zonas regables, como medida clave dentro del proceso de modernización. Pedro, lo tenemos recogido en lo nuestro. No te preocupes que ahora vamos a ver lo nuestro. Claro. O sea, que sumamos lo del otro grupo con el nuestro. Y si luego echáis algo de menos, lo sumamos. No te preocupes que ahora mismo lo contamos, Pedro. Pues paso a comentaros en el caso del grupo con el que estuve trabajando. Nos hemos centrado más en la parte de eficiencia en uso agrícola y las medidas que tenemos aquí, pues está la modernización del 100% de los regadíos para aumentar la garantía, la necesidad del embalse de la Cerrada que se construya porque estaba contemplado. En lo que acaba de comentar ahora mismo Pedro, la parte de la construcción de balsas laterales por parte de los regantes para mejorar la regulación en aquellos cauces donde no existe ningún tipo de regulación y que esto permita incrementar las dotaciones que hay en verano y evitar también el problema de acuíferos sobreexplotados por extracciones grandes durante los estiajes, ¿no? O sea que las balsas tendrían también un efecto positivo a la hora de mejorar los acuíferos. Por otro lado está la moratoria para proyectos para nuevos proyectos de modernización, porque se amplía la superficie pero no se ahorra agua y por tanto debería haber una moratoria en esos nuevos proyectos. Otro tema que tiene que ver también con el embalse de la Cerrada, que es estudiar la viabilidad por las características climatológicas de esa zona y ver si realmente ese embalse podría cargarse de agua o no en función de la pluviometría y la capacidad que tuviese el sistema para poder llenarse. Otro de los aspectos es evitar los trasvases intercuencas. Otro es pensar en cultivos y variedades más adaptadas al clima. Un penúltimo, que es el cobro de cánones y tarifas por consumo real. Se ha insistido mucho en la parte esta de consumo real para favorecer la eficiencia y el fomento del ahorro. Y finalmente, fijar objetivos y mantenimiento de disminución de consumos, todo lo que tiene que ver con innovaciones tecnológicas, también evitar las pérdidas en los pequeños sistemas, aunque sean pequeñitos, puede haber pérdidas que podemos corregir y mejorar la eficiencia, y también la renovación de redes con mecanismos de financiación que permitan su implantación. Sobre todo este tema de renovación de redes se hablaba también en el caso de pequeños sistemas donde necesitan un aporte económico de financiación un poquito más especial para poder soportar los gastos que conllevan estos asuntos. Y esto es lo que tenemos en este primer bloque, en el bloque A. No sé si echáis de menos algo desde cualquiera de las personas que estabais tanto en un grupo como en el otro. Como veis, en nuestro caso nos quedamos sin nada en la parte urbana. Sí, yo, si me permitís una puntualización, José Luis, soy Andrés García. Uno por uno.
Sí, el punto 9, el que hemos referenciado en el punto 9, iba enfocado al subapartado A2, ¿vale? Lo que pasa es que se anotó Vale. conjuntamente con el otro Vale. bloque, ¿vale? Pues le Hace pasamos, referencia a la perfecto. distribución de uso urbano. Vale, Gracias. pues le Sí, pasamos ahí. yo quería comentar algo también. Agustín. No has comentado que yo he hecho mucho hincapié en el tema de la reforestación y de la recuperación de los suelos. Sí, sí, pero eso está en otros de los bloques. O sea, no te preocupes porque está recogido en otro par de bloques. Nada, retirado, perdón. Lo vamos a ir viendo, no os preocupéis, vamos a ir bloque por bloque, pero eso está anotado ahí. Pues si os parece... Antonio Amarillo tiene una mano levantada. Vale. Que la intervención esté relacionada con este tema, ¿no? Exacto, con este bloque. Sí, en relación al punto 5, más que estudiar la viabilidad, lo que comentaba es que el plan precisamente lo que hace es estudiar la viabilidad del embalse. Nosotros lo que estamos es en contra de que se construya un embalse en una zona subdesértica donde los embalses que ya hay no se han llenado más allá del 50 y tanto % de capacidad. Lo vemos una idea descabellada. Vale. Bueno, pues mientras que José Luis termina, ahora cambiamos de pantalla y pasamos a lo que hemos tratado. Voy a sigo con el siguiente bloque y luego vale. enganchamos con el del grupo de Óscar. En el siguiente apartado, que salen cosas que se han contemplado por parte de la gente que está en mi grupo también, en el primer subbloque aparece mantener un buen programa de mantenimiento de cauces para mejorar su capacidad regeneradora, plantear ayudas agroambientales de la PAC que mejoren mantenimiento de cauces y evitar el atasco en los cauces. Se ha comentado también que existen azudes sin uso y que hay que mejorar la detección de esas infraestructuras transversales que hay por ahí, que a veces no están ni en los inventarios, y eliminar aquellos que no tengan ningún uso ni justificación. Otra es localizar las concesiones muy antiguas que están desfasadas y corregir esa situación. La necesidad de retranqueo de motas, de cotas y demás para recuperar el espacio del río y la capacidad de autorregulación y laminación de avenidas. Está también mejorar inversiones en planes para la reforestación para luchar contra el cambio climático, los planes de protección de los suelos para no perder suelo fértil y evitar escorrentías, y ver cómo hacer una conexión de estos aspectos con la PAC y a lo mejor a través de los ecoesquemas poder tener capacidad de trabajo para mejorar los cauces y, tal como está ahora mismo, el dominio público hidráulico, poder mejorar sus niveles de biodiversidad y los aspectos positivos que tiene a la hora de evitar escorrentías cuando se mejora el estado de conservación del dominio público. Por otro lado está el inventario de zonas protegidas e inventarios de abastecimiento también, que se deben proteger para evitar especies alóctonas invasoras. En este caso, la idea clave es que hay que frenar la expansión de las alóctonas invasoras y que tenemos que ver pues, qué medidas tenemos que implantar para evitar que pasen de unos sitios a otros. Por otro lado, y totalmente relacionado con la anterior, incluir alguna prohibición en los embalses donde hay traslado de alóctonas de un sitio a otro y prohibir, entre otras cosas, la navegación. En este caso, se hablaba de navegación. La siguiente que tenemos es en las concesiones hidroeléctricas que están en presas fluyentes, que están próximas a la caducidad. Hay que tener en cuenta que esas presas fluyentes también están asociadas, además del uso hidroeléctrico, a zonas regables y que hay que considerar el riesgo que puede generar la falta de agua y el que no haya posibilidad de disponer de agua para riego. Hay que evitar ese riesgo de falta de recurso para riegos. Por otro lado está la necesidad de mejorar la restauración hidromorfológica que mejore la biodiversidad. Por otro lado, apostar por la renaturalización de tramos urbanos en cauces y hacer actuaciones que mejoren la calidad y biodiversidad de estos tramos que pasan por ciudades y
pueblos y determinados lugares de carácter urbano. También mejorar los listados de instalaciones que invaden el cauce público y corregir esas situaciones de invasión ilegal. Y por otro lado, y para terminar este subbloque, la necesidad de mejorar el trabajo de control con el SEPRONA para estos últimos aspectos que hemos contemplado, de invasión de cauces. En cuanto a los otros bloques, al B2 y al B3, nosotros no tenemos medidas. Así que paso la palabra a Óscar para que nos cuente lo suyo y si se echa de menos algo, lo sumaremos. Adelante, Óscar, dejo de compartir pantalla. Aquí en mi grupo también hemos coincidido con el tema de erosión de suelos en algunas cosas. En el primer bloque de medidas de reducción de presiones morfológicas, la erosión y pérdida de suelo es algo importante, por lo que se debe promover una implantación de mejores prácticas agrícolas para poder evitarlo. Se requiere una mayor inversión en todo lo que es este bloque de medidas de conservación de los ecosistemas acuáticos. Hemos querido entender por David, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a mirarlo, que solo es un 1,6% del presupuesto, es poco para reducir en las presiones morfológicas y resto de este bloque. Y sobre todo también un mayor esfuerzo en la reforestación y conservación de los suelos, siempre bajo la condición climática a la que nos enfrentamos. Es decir, si vamos a reforestar especies, que sean aquellas especies que tampoco requieran agua en exceso, porque si vamos a un contexto de menor precipitación, de menor agua, pues tendríamos que utilizar también especies en ese mismo contexto. También es importante profundizar en el conocimiento de la relación causa-efecto en cómo una determinada práctica agrícola o un determinado agroquímico utilizado afecta a los sistemas acuáticos. Ahora mismo existen instrumentos a través de la condicionalidad de la PAC para llevar a cabo mejores prácticas que impacten menos en los sistemas acuáticos. Eso por un lado, en lo que tiene que ver ya con las presiones hidrológicas, se debe trabajar en conocimiento de cómo afecta el cambio climático en los embalses para generar una mejor información del régimen hidrológico en los mismos y optimizar el uso en cuanto a la potabilización, es decir, las extracciones que se hacen para abastecimiento urbano, que conllevan esa potabilización posterior, pues mayores condiciones de evaporación, menores aportaciones dentro de los embalses, cómo eso condiciona, digamos, su uso posterior en abastecimiento urbano y en cuanto a potabilización, porque, bueno, eso es un problema en cuanto a la gestión del ciclo urbano del agua. Según los datos, parece ser que se utiliza el 70% de la aportación de agua que existe en toda la cuenca. Eso parece un porcentaje inasumible que debe de reducirse para poder conservar el recurso. También se debe realizar un seguimiento exhaustivo del transporte del caudal sólido de la cuenca para prever esa erosión. Es decir, estamos perdiendo suelo que acaba en los embalses, ese caudal sólido se queda acumulado en los embalses, nos obligan a recrecerlo muchas veces y, sin embargo, no está habiendo un retorno, una recuperación de ese caudal sólido para poder recuperar ese suelo pues, aguas abajo, ¿no? El aumento del régimen de caudales ecológicos pues, nos aseguraría que el agua que los sistemas acuáticos necesitan. Eso es algo que bueno, es la controversia que siempre existe con la implantación de los distintos componentes del régimen de caudal, pero está claro que el cumplimiento de ese régimen de caudal nos va a asegurar que el agua en los sistemas acuáticos necesiten. También el plan hidrológico debe establecer las necesidades hídricas de los espacios especies según las necesidades que existen en la Red Natura 2000, que a veces un poco se trabaja por separado y no está contemplado en ese sentido. Ahora vamos con esas manos levantadas. La implantación del caudal ecológico debe tener en cuenta también los usos agrícolas y sobre todo de forma pormenorizada por cada sistema de explotación. Y también hacer énfasis en la monitorización y modelización de los acuíferos para poder prevenir y poder gestionarlos racionalmente. Por último, en cuanto ya al conjunto del funcionamiento de los sistemas acuáticos, y mucho tiene que ver con la lucha con las especies exóticas invasoras, por un lado el muestreo de larvas y adultos en embalses para hacer limpieza y también en embarcaciones y analizar el impacto que está generando ya en diferentes sistemas de explotación de regadíos por la llegada de estas especies invasoras a los cultivos.
Por otro lado, es importantísimo trabajar en la conservación y restauración de las fuentes de agua potable y sus zonas de captación, los perímetros de protección, etcétera. La repercusión de costes por el deterioro de esas fuentes de agua y su posterior inutilización o restauración. Medidas de prevención en cuanto a las especies exóticas invasoras, puesto que es un grave problema ya en el regadío andaluz, y contemplar su seguimiento en tiempo real, vigilando los cambios de agua. Es decir, si se realizan transferencias de un lado a otro, si se realizan desembalsamientos a través de concesiones para llevar agua de un sitio a otro mediante tuberías, colectores, es muy importante vigilar en esos cambios, en esas traídas de agua, el seguimiento que está habiendo con las especies exóticas invasoras. La prohibición de algunos fitosanitarios que pueden generar problemas después, y esto un poco ha salido a colación de lo que está pasando en el Mar Menor. Entonces, bueno, el uso en cuanto a fitosanitarios y su consecuente problema en los sistemas acuáticos. Y creo que hasta aquí nos hemos quedado por nuestra parte. Como son de mi grupo y han estado participando en esto, pues damos un par de manos primero a Paco y luego a Rafa. Sí, Paco. Sí, gracias, Óscar. Bueno, únicamente aclarar que la nota 37, ¿vale? La medida 37, creo que no ha recogido muy bien lo que hemos hablado en el grupo. Ahí habla de implantación de caudal ecológico y hemos hablado que la revisión de los caudales ecológicos existentes tienen que tener en cuenta el carácter estacional de los ríos de aquí de Andalucía, ¿vale? Y estudiarlo de forma pormenorizada para cada río. El carácter, has dicho, estacional de los... Estacional. Vale. Es decir, en verano la mayoría de los ríos aquí en Andalucía no corren. Sí. Gracias, Óscar. Era por sistema de explotación, era por la revisión. Vale, Rafa. Precisamente mi puntualización iba también en la línea de lo que decía Francisco ahora mismo, de que lo que hemos hablado es que es necesario hacer una revisión completa del régimen ambiental y todas sus componentes para este nuevo ciclo de planificación. Evitar la tarifa plana que se tiene actualmente y en los casos en los que haya que reducir el caudal ecológico fijado se puede plantear, pero habrá otros casos en los que habrá que aumentar y cambiar sobre todo la estacionalidad que tiene. Porque es importante tener en cuenta que lo que tenemos ahora es un régimen de caudales mínimos que no está adaptado al régimen natural y los caudales ambientales se tienen que adaptar al régimen natural. Bien sea en época de verano cuando no llevan agua y en otros momentos llevarán agua. Pero eso es lo que hay que estudiar. Una revisión completa de todas las componentes del régimen ambiental de caudales. Vale. Bueno, aquí hay que meternos también porque habrá para trabajar en caudales otro taller, entonces, pero bueno, lo vamos dejando aquí. Habría que cambiar el principio de la redacción del punto 35, que pone aumentos del régimen de caudales ecológicos. Bueno, Rafa, esta la habías hecho tú. No sé si está ahí bien. Sí, lo que quiero, vamos, estoy de acuerdo con Montse. No es aumentar el régimen de caudales, es revisar el régimen de caudales ecológicos y adaptarlo al régimen natural. Bien. Si lo puedes cambiar, Óscar, te lo agradezco mucho. Sí, aquí está. Gracias. Vale. Si no hay nada más, dejo de... Tenemos una mano levantada de Pedro. Pedro, cuando puedas, abre micro. Sí, gracias. Bueno, no estoy de acuerdo con algún dato que ha aparecido ahí, lo del 70% de las aportaciones se usan, eso no es verdad. Estamos usando en torno al 50, 60, depende de los años, pero no el 70. Y en todo caso, parece que pues, los amigos de las entidades conservacionistas pretenden volver al estado pristino, pretenden dejar de alguna manera de volver a siglos pasados y todo el ingente trabajo de los hombres del agua que han hecho en los siglos, desde hace muchos siglos hasta ahora, que hoy permiten el milagro de que cuando estemos en nuestras casas abrimos el grifo y sale agua. Eso es porque se han hecho muchas infraestructuras detrás de esto, desde hace muchos años. Y gracias a eso tenemos agua, hay población, vive la población, porque si no hubiera eso, no viviría la población en nuestra zona, no sería nuestra región como es,
por supuesto, no habría la agricultura, el potente sistema alimentario y agroindustrial que existe. Luego, darle la vuelta a la situación no es el objetivo de la Directiva Marco y el objetivo que se plantea. El objetivo es de tratar de equilibrar el mantenimiento de nuestros recursos naturales, de nuestro medio ambiente, con la satisfacción de las demandas y con evitar los efectos de sequías e inundaciones. Y ahí tenemos que hacer el esfuerzo, no poner medidas para volver al siglo pasado. Para eso, mejor se vayan pues, a otros países que están muy avanzados y que los tenemos cerca. Yo, en cualquiera de las medidas que se plantean, diría que habría que estudiar coste-beneficio de la medida, cualquiera, para ver si el coste que va a costar y que lo va a hacer la economía o los medios públicos o los privados tienen beneficio, tanto a la sociedad como a esos privados. Y segundo, cualquiera de estas medidas debe incorporar estudios de impactos socioeconómicos. Cualquiera de las medidas que están diciendo ellos de reducir regadíos, de reducir dotaciones, de abrir motas, de quitar azudes, eso tiene impacto económico y eso lo que puede llevar es a la despoblación, a la ruina, al desempleo y a que tengamos, en vez de haber 4,5 millones de habitantes en el Guadalquivir, pues solo puedan vivir 1. Por tanto, yo, para concluir, cualquiera de las medidas de mejora del medio ambiente, que todos estamos de acuerdo que tenemos que mejorar el medio ambiente, se ha dicho aquí hasta la barbaridad de prohibir fitosanitarios. Bueno, entonces, señores, ¿cómo vamos a alimentar a la población? ¿De verdad, sin fitosanitarios, sin fertilizantes, ustedes creen que podemos alimentar a la población? Eso es estar en otro mundo, en un mundo diferente, que lo hay, que en el mundo pueden ir a buscarlo, pero aquí estamos dando garantía alimentaria, seguridad alimentaria. La población española es la de más esperanza de vida en el mundo, con Japón. Tan mal no lo hacemos, señores. Entonces, Pedro, sí. Perdona, pero es que no nos podemos, porque bueno, os tenemos que mandar a comer en breve. Que no concreto. Cualquiera de las medidas que tenga impacto sobre nuestro tejido socioeconómico y nuestras poblaciones y nuestro desarrollo agroindustrial o industrial tiene que llevar su correspondiente estudio. Perfecto. Pues vamos a ir rápidos. Creo reflejado, dejo de compartir pantalla y bueno, estaba ya Agustín, pero si tiene que ver con algo de lo que se ha comentado aquí, si es del grupo lo dejamos a José Luis. Que quédate con la pantalla todavía, Óscar, por si acaso. Está Agustín con la mano levantada. Agustín. Sí, yo voy a ser muy breve, pero simplemente por el debate, evidentemente, poner encima de la mesa, hombre, algunas cuestiones que son básicas. El sistema de embalses que se puso en marcha en Andalucía y en el país fueron precisamente para abastecer de agua a la agricultura en una parte fundamental. No podemos invertir esto. Es más, hay que decir que si en Andalucía no hubiera regadío, seríamos una agricultura de subsistencia. Hay que recordarlo. Y por tanto esto ha propiciado el desarrollo económico, que no voy a profundizar y que ha dicho Pedro, con independencia que evidentemente hay que respetar la norma propiamente dicha en lo que se refiere, bueno, pues que hay que hacerlo compatible con el medio ambiente. Pero es que hay más. La agricultura del sur no tiene que ver nada con la agricultura del norte, que hay que competir con ella. Y allí no hay regadío en los términos y en las cantidades que aquí porque llueve. Por tanto, yo creo que tenemos que tener esto en cuenta con independencia, insisto, de respetar bueno, pues todas las medidas y mejorar todo aquello que permita hacer cada vez más esto más compatible con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, pero sobre todo sin perder de vista las poblaciones que viven y, bueno, lo que ha dicho Pedro un poco, la magia de disponer 3 y 4 veces al día de la comida suficiente, que es algo absolutamente básico e imprescindible. De acuerdo, pasamos la palabra a Rafa, que tiene pedida palabra Rafa Seiz. Abre micro, Rafa. No me gustaría entrar en el debate porque es que es un debate que tenemos en cada uno de los talleres que se plantean,
porque parece que la única posición que se defiende es o una cosa u otra. Como bien decía Pedro, la Directiva Marco del Agua no pretende volver a hace siglos, al estado de hace siglos de los ecosistemas, no pretende dejar a todo el mundo fuera, por supuesto arruinar a miles de familias de Andalucía y estas cosas tremendas que se dicen. Eso es una mentira y es una falacia, y siento decirlo así, Pedro. Lo que se está diciendo aquí es que tenemos por delante un gravísimo problema de abastecimiento, no solo a los agricultores, sino a las poblaciones y a los propios ecosistemas, y estamos cerrando los ojos y poniéndonos una venda diciendo que lo que hace falta es seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, porque eso trae beneficio económico y prosperidad y vida. Lo que trae muerte y falta de desarrollo económico es no poder atender esas demandas precisamente. Y si seguimos diciendo que lo que hacen falta son más ofertas y más embalses y más regadío, lo que nos vamos a encontrar es una situación en la que no vamos a ser capaces ni siquiera de atender lo que tenemos. Entonces, mientras no seamos conscientes de eso, podemos seguir haciéndonos miles de medidas, miles de jueguecitos a nuestro, no sé, futuro cercano, pero tenemos un problema ingente, y entonces cuando nos creamos eso y empecemos a trabajar todos en el mismo sentido, entonces podremos abordar soluciones reales. Y insisto, José Luis y Óscar, es que no quiero entrar en el debate y me gustaría que pasáramos, me gustaría que pasáramos precisamente a las medidas que se plantean y respetemos las opiniones de todos los demás, pero evitemos el hablar de grandes problemas y de grandes soluciones y de grandes consideraciones, porque creo que no es el foro. Nada más. Muchas gracias, Rafa. Si te parece, Óscar, podemos seguir con el siguiente bloque, ya que no sé si lo tienes abierto o si entro yo. Sí, venga. Vamos con el C. Bueno, he dejado aquí reflejado tanto lo que ha dicho Pedro Paria, de que hay que estudiar y analizar el impacto económico posterior de cualquier medida y su coste-beneficio, tanto privado como social. Y por lo que ha dicho Agustín, de que el regadío es fundamental para que la agricultura no sea de subsistencia, que era un poco lo que había empezado su intervención. Vale, en el incremento de recursos, que esto es algo que sería a lo mejor para 10 talleres, si quisiéramos, aquí hay cinco aspectos. El plan de seguridad, adecuación y mejora de infraestructuras existentes. Hay presas que se tienen que hacer y que ya están planificadas y que no se entiende por qué no se hacen. El plan de seguridad, adecuación y mejora de infraestructuras debe de ser de las que ya existen, porque evidentemente tienen que estar, no se nos pueden caer, ¿vale? De las que ya existen sí, pero no de nuevas. Desafectación de infraestructuras sin utilizar y amortizadas, que ya se han utilizado y que tienen menor uso. La construcción de nuevos embalses, que supongo que estos tienen que ver con los que están planificados, o Guadiana Menor, La Cerrada y bueno, y lo del recrecimiento del agrio, que aparece como un punto concreto más adelante. Hay dotaciones infradotadas, sobre todo en olivares, por lo que se deberían de incrementar. La implantación de balsas de regulación de agua de invierno para su aprovechamiento en regadío también podría valer para mantener caudales ecológicos y también se pueden usar para recargar acuíferos. Utilizar también estas balsas para regadíos de interés social en poblaciones pequeñas, donde es más difícil implantar infraestructuras mayores. Hay que adaptar las infraestructuras siempre a las nuevas situaciones que tenemos, sobre todo en el contexto climático. Se deben actualizar y modernizar, sobre todo, los desagües de embalse para dejar pasar no solamente agua, sino también caudales sólidos, porque eso va a ser un beneficio global para toda la cuenca. En cuanto al recrecimiento del embalse del agrio, por un lado se parece primordial para el mantenimiento, ¿no?, económico también de la cuenca, sobre todo de la zona baja y la zona de Doñana, pero por otro lado se estima que esto es una aplicación, esto es una excepcionalidad del artículo 4.7 y se debe matizar la justificación de esta actuación por la diferencia de las concesiones asociadas al embalse del agrio. No es lo mismo las concesiones pequeñas ligadas más cercanas al embalse o a todas las hectáreas mucho mayor de regadío que hay en la zona de Doñana para los arrozales y todo eso. Es decir, quiero decir que habría que matizar y la justificación de que si esta actuación es necesaria por la diferenciación tan grande que hay entre las concesiones que están asociadas a este embalse.
Por otro lado, esto es una solución artificial que intenta contentar a unos determinados consumidores, más allá del impacto que puede generar sobre la marisma de Doñana, porque no resuelve el problema del conjunto de los usuarios de la cuenca. La marisma de Doñana tiene un déficit muy grande hidrológico, producto también de la regulación de cauces aguas arriba en el río, y que, bueno, pues esto sería un impacto más sobre este espacio. Sin embargo, no viene a resolver el problema del conjunto de los usuarios que hay en la cuenca. En cuanto a la reutilización de agua, por un lado, se estima que esto debe ser un recurso complementario, pero nunca restitutivo de concesiones, tal y como se viene realizando hasta ahora, que esto es algo que Paco ha comentado. Es decir, se puede usar para regar agua reutilizada, mientras que el precio no se incremente sobre el agua previa que ya existía para regar. Y esto es un poco, es decir, que no se internalicen los costes de generación de esa agua reutilizada en el consumidor final, en el regante final. También puede valer este agua reutilizada para cumplir con los caudales ecológicos, y también se tiene que tener cuidado en que el uso de esta agua reutilizada pues también va a aumentar la evapotranspiración, también va a aumentar la productividad, etcétera, ¿no? Pero ese agua también se va a seguir perdiendo porque se va a seguir transpirando, ¿no? Se va a seguir evaporando, mejor dicho. Por otro lado, los caudales de reutilización serán sustitutivos según normativa, es decir, hay una norma que ya te dice que pueden ser sustitutivos utilizando recursos de diferente calidad para diferentes usos. Según el uso en el que se vaya a utilizar el agua reutilizada, pues debe contemplar una calidad determinada ese agua reutilizada. También este recurso, si se puede utilizar, debe sustituir a los recursos naturales, es decir, los recursos hídricos naturales que nos los da el río, que nos los da un embalse, que nos los da un acuífero, pues pueden ser perfectamente sustituidos por unos recursos reutilizados. Pero hay que hacerlo de forma global y como concepto de cuenca, es decir, lo que hagamos en una zona, pues va a interferir en otras zonas dentro de la cuenca. Entonces, hay que hacerlo de una forma, o analizarlo de una forma más holística, de una forma más global, en el concepto de la gestión de este tipo de recursos. En cuanto a la recarga de acuífero, queda mucha inversión a hacer, pero sobre todo en conocimiento para conocer la dinámica de los acuíferos más deteriorados. A veces por recargar acuíferos con determinadas aguas o procedentes de determinadas fuentes, pues no sabemos qué efecto va a tener porque no conocemos la dinámica de esos acuíferos que queremos recuperar. Por otro lado, ¿de dónde recargamos los acuíferos? Porque las pluviales muchas veces son difíciles de recoger porque no existen redes separativas en algunos sitios, pues porque no tenemos capacidad para poder recoger y recuperar esas aguas. Está claro que los aportes de recarga tienen que venir de los excedentes, porque no podemos reducir digamos, las demandas para poder recargar esos acuíferos. Por otro lado, la mejor forma de recargar es dejar el territorio de forma natural, es decir, reduciendo la extracción para que se recarguen de forma natural con el paso del tiempo los acuíferos. Y por último, la interconexión entre sistemas, que aquí hemos hablado poco, pero bueno, porque también va a haber un taller específico en Baza sobre esto, pero bueno, pues las personas que se han manifestado pues contemplan una posición total al trasvase de Castril-Baza, como bueno, estamos viendo ahora en las noticias recientes de todas las reticencias y demandas sociales que existen al respecto. Te dejo aquí, no sé si alguien quiere aportar algo sobre esto, al menos de mi grupo, o si no dejamos a José Luis que nos comente lo que ha salido en su grupo. Agustín, ahí, que levanta la mano. Sí, muy rápido, porque creo que matizar un poco más el tema del agrio. Sí. Recordando la importancia que tiene por el entorno Doña Ana, que en estos momentos se está constituyendo este proceso de constitución de una comunidad general de usuarios para controlar el tema de los recursos. Recordar que el agrio, ya hay usuarios en esta cuenca que están pidiendo sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales. Por tanto, el agrio también serviría para que el aumento de esa dotación les permita a los usuarios y al propio organismo de cuenca sustituir, insisto, las aguas subterráneas, que de hecho ya se está haciendo por aguas superficiales. Por tanto, va más allá de una propia regulación,
sino una aportación muy importante también a mejorar todo el sistema de Doñana, el ecosistema de Doñana. Vale. Pues continuamos, dejo aquí de compartir y José Luis, continúas tú. Sí, voy con compartir pantalla. Una cuestión, os empezamos ya a recordar que en el chat tenéis el enlace para cuestionario de evaluación. Insistimos mucho en que nos ayudáis bastante si lo rellenáis, porque nos sirve para mejorar en el futuro la organización de estos talleres. Ya sabéis que es muy sencillito y automático y que no tardáis nada. Antes de iros, por favor, recordar realizarlo. Gracias. Pues pasamos a ver lo que hay en mi grupo. Bueno, en el primer bloque está la modernización de las zonas de regadío, como en el caso del arrozal que se ha especificado. Considerar los valores ambientales de los sistemas muy modificados para poder mejorarles donde se pueda. La modernización de las infraestructuras en general, incluidos también los embalses que necesitan modernización. Incluir zonas regables que también deben mejorarse. Mejorar las sueltas en las presas cuando se hacen desagües de fondo por los problemas que llevan estos desagües de fondo. Y finalmente en este subbloque, mejorar la seguridad de las presas que conllevan problemas en los suministros, en aquellas que tienen problemas de suministro. En cuanto al agrio, sale también lo que se acaba de comentar ahora mismo, y es que influye mucho en las masas de agua de Doñana y que sería muy positivo para Doñana este recrecimiento. Por otro lado, que es fundamental y la disponibilidad de recursos sí que permite ese recrecimiento, hay recurso suficiente. Por otro lado, embalsar aguas ácidas puede generar problemas y desde este otro punto de vista la solución no es el recrecimiento del agrio. No se podrán regar fincas con sentencias firmes por mal uso del recurso, que también ha salido, y hay que impulsar también otras actuaciones además del recrecimiento del agrio. En este caso era para mejorar, vamos a ponerlo, la disponibilidad de recursos. En el tercer subbloque de reutilización se habla, por un lado, que hay que desarrollar la reutilización por el valor ambiental y económico que tiene. Para conceder el recurso se debería puntuar alto en esta posibilidad de reutilización de aguas, mejorar el uso del agua regenerada y la calidad para evitar que redunde en la carga de nutrientes que lleva el agua, es decir, que si estamos reutilizando un agua que ya aporta nutrientes, a lo mejor no hace falta incrementar tanto la cantidad de nutrientes aportados para el riego, porque ya hay una carga en origen de esa agua regenerada. Por otro lado, la reutilización ligada a la garantía y disminuir las presiones sobre el recurso, cuando hablamos de reutilización. Definir mejor cómo se va a utilizar ese agua reutilizado, evitar que este agua vaya a un regadío superintensivo de grandes empresas y potenciar este agua reutilizado para mantener cultivos tradicionales de pequeños productores. Por otro lado, se habla en el sector industrial, es clave potenciar la economía circular y la eficiencia del uso de este recurso, del agua reutilizada, y así se está haciendo, como se ha hablado por parte de representantes del sector. Por otro lado, lo que aparece en el borrador del plan, cuando se habla de los 20 hectómetros cúbicos a determinados grupos que estaban en esta sesión de trabajo, les parece claramente insuficiente. Respetar concesiones existentes y regadíos cuando exista esa reutilización e incluir también los caudales ecológicos, estas aportaciones. Es decir, que si va a circular un agua y se mejoran los caudales, pues contemplar esa agua reutilizada a la hora de calcular los caudales ecológicos circulantes. El último de reutilización tiene que ver con compatibilizar esa reutilización con la necesidad de circulación de los recursos para mantener los caudales, que tiene que ver con la anterior. En cuanto a la recarga de acuíferos, al cuarto subbloque, se habla de recargar los acuíferos y que esto debe ser compatible con el uso de balsas superficiales para riego. La necesidad de definir con claridad para qué se hacen las recargas y cuál es la finalidad de esas recargas, darle más visibilidad a esto.
Hay que potenciar las balsas en cercanía para evitar traer agua desde lugares muy lejanos, desde pantanos alejados, que muchas veces son traídas de agua más ineficientes que el tener las balsas en cercanía. Y las balsas pueden apoyar a la regulación de sistemas donde no existe ningún tipo de regulación. Y luego, para terminar, en cuanto a la interconexión de sistemas, se habla que hay que evitar la afección de derechos existentes para mantener la garantía y los derechos de los usuarios que ya tienen establecidos esos derechos. Y en este caso no tenemos más. Si os parece, para no alargar mucho, pasaríamos al grupo D. Un momentito, un pequeño inciso, porque veo que se ha activado bastante el chat. Vale. Está recogido. Lo que hemos visto que se ha hablado tanto desde Feragua como desde el WOWOF y otros sectores, está todo recogido. No, pero hay algunas personas que quieren que se revise bien, porque hay aportaciones en el chat que tienen que quedar también integradas. Lola, ¿me confirmas que se recupera el chat o después? Que no tenemos que ir copiando esto, ¿no? Bueno, si quieres lo voy copiando, Óscar, creo que sí que se recupera. Se puede guardar, si le das los 3 puntitos que pone al lado del archivo, le das a guardar el chat y te guarda. Sí. Vale, pues que se guarde bien el chat para que no se nos escape luego nada a la hora de transcribirlo. Vale, de todos modos, lo que está en el chat ya lo tenemos archivado. Lo he estado archivando en lo que tú estabas haciendo la otra parte. Bueno, lo revisaremos de todas maneras cuando contemplemos. En cuanto al apartado D, el que tiene que ver con la adaptación al cambio climático en la demarcación, tenemos, en cuanto a los escenarios climáticos hidrológicos, por un lado, el evitar ponernos en el escenario más catastrófico, contemplarlo, por supuesto, pero sin irnos al más catastrófico de todos. Por otro lado, la disminución de emisiones por el sector energético. Esto puede ayudar a frenar en parte este problema, y así nos lo ha hecho saber los representantes del sector energético. En cuanto al futuro plan para el Guadalquivir, debe respetar también el Plan Nacional sobre Cambio Climático que se ha aprobado recientemente y coordinarse ambos planes, el del Guadalquivir con el Plan Nacional sobre Cambio Climático. Inversiones y planes de reforestación en riberas y en otros lugares para prevenir avenidas y evitar escorrentías. Ligado a este también, evitar los suelos desnudos y generar planes para recuperar los suelos por su papel positivo en la recuperación de los acuíferos también. Por otro lado, premiar aquellos cultivos que son sumideros de CO2 por el papel positivo que tienen respecto al cambio climático. Por otro lado, mejorar la formación para que estas medidas puedan aplicarse relacionadas con la pérdida de suelos. Es decir, que hay que mejorar la formación para las personas del sector que entiendan el valor que tiene la mejora de los suelos y el evitar escorrentías. Y para acabar este bloque, contemplar en el análisis de CO2 tanto en cultivos como en temas forestales para mejorar la capacidad de sumidero que pueden tener los cultivos también, y que se contemplen como sumideros no solo las restauraciones forestales de riberas, sino también la presencia y los tipos de cultivos. El siguiente apartado, tenemos dos medidas, dos aportaciones. Una que tiene que ver con las medidas de prevención para evitar la entrada de especies invasoras. Hay que mejorar el control actual. Y por otro lado, el respeto a los perímetros de protección y la reducción de escorrentías, tanto para la calidad de agua para diversos usos, incluido el agua de boca, como también para evitar el deterioro de la calidad del agua circulante y los efectos negativos que puede tener en especies. Y para acabar este bloque tenemos, en el último, el aumento de regulación con balsas o con otras infraestructuras, que es la mejor medida para poder combatir los problemas de los fenómenos extremos, tanto las inundaciones y los problemas que pueden generar las inundaciones, como la falta de disponibilidad de recursos en sequías extremas, y que estas actuaciones de aumento de la regulación podrían mejorar la garantía de disponibilidad del recurso. Si te parece, Óscar, pasamos al tuyo y completamos con lo que nos vaya diciendo la gente. Yo aquí tengo poco porque no nos dio mucho tiempo. Se había quedado Petra, recuerdo, en una aportación al principio, que era la que habíamos podido transcribir.
Así que, Petra, si la quieres complementar, de trabajar con distintos modelos en lo que tiene que ver con los escenarios climáticos, debe considerarse la incertidumbre de temperaturas y precipitación, nos decías, pero no sé si ahí se te había quedado la intervención un poco corta. No, yo lo que quería un poco decir es que las proyecciones futuras de cambio climático tienen una serie de incertidumbres que proceden de distintas fuentes. El IPCC realmente, por ejemplo, no da prioridad ni a los escenarios ni a los modelos que los cuales se trabajan. Es importante hacer una exploración de esa incertidumbre, con lo cual se tiene que trabajar tanto con todos los escenarios y, a ser posible, con el mayor número de modelos, puesto de que las incertidumbres de las variables varían en el tiempo y además tienen unas influencias diferentes. Es decir, por ejemplo, la temperatura está muy influenciada por el escenario de emisiones que se utilice, mientras que, por el contrario, la precipitación la incertidumbre suya está muy condicionada a la propia variable y a los modelos, con lo cual ahí es importante hacer una exploración de los modelos. Y eso un poco enlazaría con lo que se había dicho antes, de que no se use solamente el escenario peor. Es verdad, hay que contemplar todo, pero hay que contemplar todo y todos los modelos, a ser posible el mayor número de modelos, para poder tener una evaluación de por dónde cuáles son las incertidumbres con las cuales nos estamos barajando a la hora de hacer las planificaciones. No sé si he podido quedar claro. Sí. Vale, no sé si alguien de mi grupo, Rafa ha levantado la mano, pero si alguien de mi grupo, porque no nos ha dado tiempo, y Paco Carrasco también quiere aportar algo aquí, que antes no pudieron participar. Empezamos por Rafa. Yo, en relación con esta parte específica, creo que es un paso muy importante que exista este plan de adaptación, precisamente porque, como se ha dicho en otras ocasiones en mi grupo, nos falta conocimiento en algunos aspectos. Pero el hecho de que nos falte conocimiento nos hace ser mucho más vulnerables, con lo cual hay que completar y ser muy conscientes de que es mejor una actitud preventiva y no tanto una actitud de cerrar los ojos ante las evidencias. Entonces, como decía Petra ahora mismo, creo que hay que utilizar toda la ciencia y los modelos que tenemos a disposición, y recae sobre la propia Confederación establecer esas medidas que pudieran ser, pues, lo más previsoras o seguras. Pero también recae sobre todos nosotros, los usuarios y la sociedad en general, que dependemos de estos recursos, en ser capaces de adaptarnos a este nuevo escenario. Yo creo que eso es una responsabilidad de todos y debemos tomárnoslo muy en serio. Es una opinión. Vale. Perdona, yo quería puntualizar no solamente modelos, también escenarios. Bien. Mayor número posible de modelos y además los escenarios de emisiones con los cuales se trabaja. Vale. Paco, estabas por ahí y ahora seguimos con el resto de turnos. Sí, Óscar, gracias. Es que no me salí de este apartado, ya no estaba, me salí al grupo general. Nada, comentar que el plan hidrológico también incluye medidas que lo llaman soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a las inundaciones, que consiste en inundar llanura de inundación, los llamados buffers. Decir que todas estas medidas de soluciones basadas en la naturaleza se demanda un estudio de impacto económico, ¿vale?, que pueda ocasionar estas medidas sobre los agricultores de riberas y de zonas aledañas al cauce, ¿vale?, que se inundaría como consecuencia de esas inundaciones, solicitando la indemnización correspondiente. Aprovecho para decir que también a través de la DGA se está llevando a cabo una jornada formativa de adaptación al riesgo de inundación en explotaciones agrícolas y ganaderas, que bueno, también llevamos nosotros con la DGA y que también se os convocará en su momento a que podéis participar cuando se llegue la demarcación hidrográfica del Guadalquivir a hacer esa jornada, ¿vale? Y para tratar temas concretos relacionados con el riesgo de inundación en explotaciones agrícolas y ganaderas. Vale, Leandro, anda por ahí. Con una palabra pedida. A ver, sí, muchas gracias. En nuestro grupo no llegamos a desarrollar este punto, bien que se desarrollaron todos los anteriores, pero estos temas estuvieron presentes desde el principio. Conceptos como exposición, vulnerabilidad, adaptación,
Conceptos como los que muy bien decía Pedro antes, de cálculo económico, de impacto socioeconómico de las medidas, son fundamentales y han estado flotando desde el principio a lo largo de los debates, que han sido interesantes. Y transición, aquí ya podría verlo, en los planes ya los hay, transición. Y transición justa, transición justa. Transición justa, porque como las tarifas eléctricas, transición justa, que no paguen los más vulnerables, que no paguen los campesinos pobres, que son articulados luego por los que no son tan pobres. Transición justa es clave. Por tanto, hay que acompasar las medidas con compensaciones y con repartos. Y hablando de agua, reparto de agua. Reparto de agua. Hay menos agua de la que algunas personas creen. Ahí tenéis las cifras en el chat. Podemos hacer una sesión monográfica sobre el tema. Hay mucha menos de la que algunas personas creen y va a haber menos, desgraciadamente. Entonces aquí toca repartir para paliar los efectos, para suavizar los efectos de una transición inevitable. Vale. ¿Alguien anda por ahí con alguna mano que me haya quedado? No. Vale. Pues por nuestra parte está aquí. José Luis, tú ya habías comentado la tuya. Y en la última... Disculpar. ¿Sí? Óscar. Pedro. Soy Pedro, venga. te he levantado. No era, es una propuesta más que se nos había olvidado antes plantear en relación al cambio climático. Se ha puesto de manifiesto y está ahí en algunas de los epígrafes el papel de sumidero de CO2 de la agricultura, especialmente de la arboleda. Y yo quiero que se añada un nuevo epígrafe en relación a la potenciación de las energías renovables, del uso de energías renovables en nuestra agricultura de regadío, en forma de agilización, impulso e incentivos a los proyectos de huertos solares fotovoltaicos en zonas regables que ayudan a reducir costes energéticos y a disminuir efectos de los gases de efecto invernadero. Pues aquí los metemos en medidas. Vale. Bueno, yo, José, si te parece, te dejo, porque yo el último punto no lo hemos podido tratar y así los compis de grupo van un poco viendo lo que sale, por si quieres después algo aportar en nuestra tabla o en la tuya. ¿Vale? De acuerdo. Venga, dejo de compartir y te dejo que vosotros habéis llegado. Y si gente de mi grupo pues quiere aportar algo en lo que vayan a contar en el otro grupo, que no haya salido, pues lo soltáis. Recordaros una cosita antes de acabar con esto. Algunas personas tienen que estar saliendo, ya dado la hora. El test de evaluación de la sesión es brevísimo, son 10 preguntas sí o no. Tardáis 1 minuto y medio, 2 minutos en rellenarlo y por favor, antes de abandonar la sesión, rellenarlo, que es un segundito. Lo tenéis puesto en el chat, el enlace. Lo volveremos a poner, a ver si Lola puede volver a ponerlo ahora porque el chat ha ido corriendo con nuevas aportaciones que han sido interesantes. Comentaros ya para acabar en el último bloque lo que ha salido en nuestro grupo en el tema de medidas normativas. En el primer bloque, que tiene que ver con nuevas concesiones de regadío, se ha hablado de mantener los compromisos anteriores y evitar nuevas ampliaciones de regadío, revisar los regadíos y disminuir aquellos donde se superen las cuantías y haya un deterioro por falta de caudales circulantes, que es otra diferente. Hay expedientes en tramitación que afectan unos cuantos miles de hectáreas y hay que resolver este tema porque eso no son nuevos regadíos, ya son trámites, algunos nos han hablado incluso con 30 años, ¿no? Y esto está relacionado con el cobro de la PAC, porque si tú no has hecho las obras de regadío, no vas a poder acceder a las mismas ayudas de la PAC que si finalmente has generado las infraestructuras de regadío. Por otro lado están los riegos extraordinarios que deben considerarse cuando están otorgados con anterioridad. Es necesario considerar los regadíos sujetos a riegos extraordinarios que ya estaban contemplados con anterioridad a este nuevo plan para que puedan acogerse a ayudas de la PAC y de modernización de regadío también.
Por otro lado, tener en cuenta los temas ligados al olivar con riegos extraordinarios. Hablaba en concreto de la zona de Jaén. La siguiente, donde se habla de la importancia de resolver expedientes que llevan 30 años metidos ahí, intentando salir ya y rematar. Por otro lado, hay un déficit de la cuenca que no se puede agravar con nuevas peticiones y contemplar una dotación de nuevos regadíos estratégicos cuando sean de interés social y mantener la población rural asociado a esos posibles nuevos regadíos estratégicos. Como os dais cuenta, pues hay aportaciones hacia un color y hacia otro según cada uno de los grupos de interés presentes en el taller. Por otro lado, en las excepciones, cuando se habla del 45% de ahorro por modernización, por un lado se habla que permanezca esta propuesta controlando los caudales que se están usando para no incrementar el déficit hídrico, que se debe potenciar esta medida del 45% de ahorro y también que hay que facilitar estas iniciativas para mantener la actividad económica, facilitar y ayudar con lo que se pueda, ¿no? Y en el último bloque, el que habla del 67% de los valores previstos, pues aquí aparecen también varias relevantes. Por un lado, que esto es un valor demasiado restrictivo y puede generar un impacto negativo económico muy grande, porque hay lugares donde es imposible poder alcanzar ese 67%. Evitar que esto genere bajas, que desaparezcan regadíos que ya existen porque no pueden alcanzar ese porcentaje del 67%. Por otro lado, es imposible en concesiones menores, donde las concesiones son de escasa cuantía, poder cumplir esto, y debe contemplar la necesidad de cada cultivo y sus particularidades, al igual que también el volumen de las concesiones. No es lo mismo una gran concesión que en concesiones pequeñitas donde ese 67% es absolutamente imposible, según nos decía. Por otro lado, existen concesiones muy antiguas que están infladas y las más recientes son mucho más exigentes. Por tanto, hay un problema de discriminación entre concesiones que se habían hecho hace 70 años respecto a las nuevas que tenían un periodo de concesión de 20 años. En las antiguas, ese 67% pues es algo más fácil, pero en las nuevas es imposible. Y que esto hay que contemplarlo a la hora de trabajar sobre ello. Y finalmente hay otras dos: evitar totalmente el problema social que puede generar este asunto. O sea, hay que conseguir que donde hay riegos, este aspecto específico no conlleve el que desaparezcan esos riegos. Y ya para acabar, es necesario potenciar el ahorro para renovación de concesiones, haciendo viable mantener las explotaciones. Y eso es lo que tenemos en este apartado. No sé si de forma más específica los miembros del grupo donde estaba Óscar tenéis más cosas que no os dio tiempo, o también luego, en cuanto nos digan los del grupo de Óscar, pues la gente que está en mi grupo, si quiere matizar cualquier cosa, sería el momento. Estamos fuera de tiempo ya. Si alguien tiene alguna aportación sobre esto. Agustín, ¿parece por ahí? Sí, Agustín. Sí, muy rápido. Simplemente la matización en cuanto a los riesgos extraordinarios que se consoliden y que el plan hidrológico, en las dotaciones que se vienen autorizando, contemple su regularización. Vamos a insertar. No sé si hay alguna más, mientras. No, de momento no parece que nadie plantee nada. Vale, pues yo creo que con esto, recordaros, por favor, el enlace que aparece del cuestionario de evaluación de satisfacción. Pedimos perdón porque nos hemos ido más tarde de las 2, pero ha habido veces que el debate se ha restringido, se ha sesgado en algún tema concreto. El chat ha echado humo hoy, ¿eh? Entonces, bueno, porque ha habido ahí distintas justificaciones, que si 50, todo cifras por todos lados, me parece estupendo, porque para eso está el chat, ¿vale? Pero sí que es verdad que ese debate pues no tenía cabido un poco en estas cuestiones. Sí que insisto que las aportaciones concretas, más allá de los diálogos y justificaciones de esas aportaciones que han aparecido en el chat y que todavía no hayan quedado reflejadas, se meterán en la tabla de aportaciones, donde se hará una compilación entre las del grupo de José Luis y la de nuestro grupo, y se os será enviado junto con el informe resumen en su momento.
Y nada más, dejamos paso a David, que sea quien clausure la jornada. Sí, se me escucha ya, ¿no? Sí. Vale, pues nada, volveros a dar las gracias por vuestra asistencia y por las aportaciones realizadas, que tendremos en cuenta a la hora de la elaboración final del documento. Comentaros el tema de los talleres, que también han preguntado por ahí por el chat. Los talleres en la webinar que hubo en julio, tanto el presidente como Víctor Cifuentes, el jefe de la OPH, indicaron cuáles eran las fechas y los lugares. Os lo dejo aquí. También deciros que seguimos en pandemia, tenemos restricciones en algunos sitios, ¿vale? Sobre todo, bueno, en los talleres presenciales, y intentaremos adecuarnos a esa situación. Entonces tenéis el correo de participación donde podéis escribir, pues me interesa asistir a este taller o a este otro, y en la medida posible atenderemos las peticiones. Y nada, darle las gracias a Lola y a Luis de Trasate por el apoyo técnico en el taller, a José Luis y a Óscar por la dinámica, y nada, a todos los demás por vuestra asistencia, y nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias.